Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos. Aquí en Mueve y Emprende. Hoy día, y no sabes, como siempre, me da muchísimo gusto poderte saludar como cada semana, pero en especial el día de hoy. Y te voy a decir por qué. Definitivamente, antes de la pandemia, y de verdad, las personas que me conocen saben que así había sido, le decía a mi equipo y a la gente que no estaba muy familiarizado con el tema de las videoconferencias, que nos conectáramos por Zoom. Y claro, te estoy hablando de hace 3 años, de hace 3 años y medio, y que era así como, ¿qué es eso, no? ¿De qué se trata? Muy diferente a todos aquellos que son profesionistas y han tenido contacto con todo el tema de videoconferencias, ya les sonaba. Pero ¿qué tal cuando empezó el tema de la pandemia? Hubo un boom, todo el mundo empezamos a conocer más de Zoom. ¿Qué tal celebrar cumpleaños por Zoom, por videoconferencias, estar cantando las mañanitas? Y se volvió Zoom un ícono para todo el tema de videoconferencias. Y entonces, el día de hoy, tengo el gusto de poderte presentar al director general de Zoom México, que nos acompaña el día de hoy, que es Rogelio Rocha. Rogelio, ¿cómo estás? Qué gusto poderte tener aquí, Rogelio. Estimada Alma, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de poder estar aquí en tu programa. Saludar a toda tu audiencia y agradecer la deferencia de invitarnos aquí para platicar un poquito acerca de tu servidor y para platicar, por supuesto, acerca de Zoom. Muchas gracias, Rogelio. Oye, y siempre queremos traer aquí en Mueve y Emprende a líderes positivos de acción como tú, que han tenido una trayectoria donde a través de todo su esfuerzo, de todo lo que han hecho, han logrado ser hoy la cabeza de las empresas en las que se encuentran colaborando. Rogelio, cuéntanos, por favor, cómo llegas a ser y cuál ha sido tu trayectoria para que hoy seas la cabeza de Zoom México. Cuéntanos, Rogelio, por favor. Mucho gusto, Alma. Mira, hace 32 años aproximadamente comencé jalando cables en Pepsi, perdón el comercial, pero en una de las embotelladoras de Pepsi aquí en Guadalajara. Estaba yo muy muchachillo, tenía 23 años. Cuando comencé a hacer mis pininos en tecnologías de información, me dieron la oportunidad de iniciar ahí. Y esa trayectoria en esta compañía fue muy interesante para mí porque me tuvieron la confianza, quizá vieron que tenía yo muchos ánimos y ganas de hacer las cosas y me dieron la confianza no solamente de crecer desde el punto de vista de la infraestructura de la empresa, pero también crecer desde el punto de vista de la programación. Entonces me convertí en una especie como de actor dual. Veía por la infraestructura y veía también por la parte de programación. Crecí a ser líder de proyecto. En algunos años me hice gerente corporativo de sistemas cuando el grupo creció y se tuvo que tener un director, un CIO, los pininos de lo que en aquel entonces era un CIO, y tener 2 directores corporativos para el área de tecnología, que antes primero nos llamábamos centros de cómputo, luego nos llamamos sistemas y procedimientos, hasta que por fin en algún momento de la vida cambió esto a tecnologías de la información. Entonces, en esos 8 años, la verdad es que mi carrera fue lo que hoy entiendo como un concepto de resiliencia. Era muy complicado, eran retos todos los días, eran desveladas hasta las 2, 3 de la mañana. Mis primeros 8 años de carrera fueron así, sumamente rudos. El director que yo tenía era una persona muy exigente, pero también era un excelente maestro. Entonces, siempre me fue dando la confianza en los estilos antiguos a base de sombrerazos y de barazos, pero me fue haciendo crecer. Y entonces me dio la gran oportunidad de entender el mundo de diferentes maneras, de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. ¿Sí?
Después de este lugar me fui a otra compañía que ya desapareció hoy, se llamaba GS Comunicaciones. Ahí llegué como director de tecnologías de información. Yo fui el que le cambió el ámbito a esta dirección para hacerla una dirección más orientada al negocio, que realmente contribuyera al negocio y no solamente fuera un habilitador de tecnología y que se convirtiera en un gasto para la misma. Y afortunadamente el director de esta empresa con el cual yo reportaba me dio todas las libertades de poder hacer este tipo de cosas. Así que para mí fue ya una especie de escaparate de estrenarme como un director, ¿no? Okay. Después de esto me contrata General Electric en una subsidiaria que tenía en aquel entonces que se llamaba GE Nemesis para llevarme a los Estados Unidos a batear a las grandes ligas, ¿no? De repente esto se pudo ver como una especie de retroceso en mi carrera porque ya era yo un director de tecnologías. Ahí llegué a ser un Project Manager Advisor de un proyecto muy grande que tuvimos en Mason, Ohio. Pero para mí representaban retos y retos para volver a reinventarme y volver a saber que tenía yo la capacidad de continuar creciendo. Afortunadamente me fue muy bien. Me delegaron con este proyecto, después me delegaron a una relación ya con un cliente importante para GE en aquel entonces y para Nemesis, que era Penske Logistics. Y me quedé con ellos alrededor de 5 años, creciendo de manera bastante interesante. Y de venir siendo un chico técnico en aquel entonces, me fui convirtiendo en una persona comercial. Y desde ahí mi carrera comenzó a crecer desde el punto de vista de hacer negocios, de expandir fronteras. Me dieron la oportunidad, GE Nemesis fue adquirida por Softec, la compañía mexicana de tecnologías de información. Me dieron la oportunidad de llegar a ser el representante o el responsable más bien de la cuenta más grande que en aquel entonces tenían, que era toda la parte de General Electric, y mi equipo y yo pues la llevamos a hacer una cuenta muy grande, tan grande que era de pronto la cuenta más importante de la empresa. Entonces, esto me dio muchas oportunidades, crecí mucho, tuve una visión global, me permitió hacer negocios en diferentes partes del mundo, en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Centroamérica, obviamente en los Estados Unidos. Y la verdad es que cada vez el miedo, porque cada vez que me daban una asignación nueva y una asignación de más calibre, me daba miedo, pero ese miedo se convertía en el motor que me impulsaba a continuar, a seguir haciendo, etcétera, ¿no? Llevo alrededor de 20 años de carrera ya como director de diferentes áreas, de diferentes cuentas, de diferentes empresas. Y vino la oportunidad con UST. UST es una compañía similar a Softec, más grande, con una presencia global, y me dieron la oportunidad de actuar como vicepresidente para México y Latinoamérica de esta empresa. Y la verdad es que también el equipo que pude crear ahí, los compañeros que estuvieron conmigo, me ayudaron a que esta empresa diera un giro muy importante y se convirtiera en un jugador real en el mercado nearshore, que hoy se conoce, ¿sí? Para llevar servicios desde México con talento mexicano, con chicos mexicanos, hacia otras entidades como los Estados Unidos. Ya lo había yo aprendido esto en Softec, porque en Softec eso es lo que hacíamos. Entonces tuve la oportunidad en UST de poder llevar esta metodología, este tipo de servicios al mercado, y que en el devenir esta compañía comenzara a tomar un buen ritmo. Hoy día UST continúa caminando. Yo me salí de la compañía después de 3 años. Estuve intentando arrancar una compañía por mí mismo, muy dedicada a la parte de blockchain. Nos fue bien, estábamos en buen ritmo. Desafortunadamente mi socio tecnológico falleció en el momento del COVID, muy al inicio del COVID. El buen Ángel se tuvo que ir, yo me quedé. Después de ahí me contrataron para Kio Networks. Estuve trabajando con Kio y ahora estoy como bien comentaste, como cabeza de Zoom para México, Centroamérica y el Caribe, muy dedicado a la parte del mercado upmarket, ¿sí? Al mercado de alta gama, los corporativos en esta región en la que represento. Oye, Rogelio, bueno, vaya nada más toda la carrera que has tenido, todo lo que has enfrentado, ¿no? Desde retos personales como la pérdida de tu socio, ¿no? Grandes obstáculos. Y mencionabas algo muy, muy interesante, ¿no? Que esa era mi siguiente pregunta. Yo te tenía como pregunta, ¿qué te motiva, qué te mueve a ti para generar toda esa energía que se requiere para lograr lo que has logrado y lo que has ido avanzando? Y nos mencionabas que habías transformado
el miedo en un activador, ¿no? En un activador que te ha llevado a actuar y a aceptar retos nuevos. ¿Cómo podemos lograr o cómo has logrado tú, Rogelio, esa transformación? Porque bueno, el miedo nos paraliza, nos bloquea, ¿no? Si no logramos hacer ese cambio que tú nos estás comentando. ¿Cómo lo has hecho, Rogelio? Mira, yo creo que la principal razón ha sido el motivador personal. Dicen aquí en México que el miedo hace andar que la carga hace andar al burro, ¿no? Sí. Cuando tienes tanta carga, ya tienes familia, tienes tus niños enfrente, el miedo no puede arrinconarte, no te puede dejar en el rincón sin hacer nada de ti. Hay una dependencia directa de algo que viene creciendo, de algo que van haciendo. Para mí, el principal motivador ha sido ese miedo que me dice, tienes miedo, pero tienes que superarlo, y me empuja a poder hacer más cosas. A mí realmente ese temor siempre, esa ansiedad siempre me ha llevado adelante. Yo sé que no es fácil para otras personas, tampoco lo ha sido para mí, pero he sabido llevar y transformar ese temor, esas ansiedades, el hecho de no entender qué es lo que puede pasar, a llevarlo a una ruta, alinearla y hacerla que crezca. Yo creo que principalmente ha sido eso, y esto es herencia de mi familia. Yo vengo de familia muy humilde, vengo de familia que tuvo la visión de que sus hijos no vivieran en el mismo sentido de humildad o de pobreza, más que humildad, porque son conceptos diferentes, humilde sigo siendo, más bien de pobreza, y que fuéramos saliendo adelante. Mi abuela empujó a mi mamá me empujó a mí, yo he empujado a mis hijos, y ese es creo que el ritmo que uno debe de tener, ¿no? El que esos miedos que tienes los conviertas en fortalezas, el que te tropieces, te levantes, pero aprendas y continúes tu camino, y sobre todo que veas a los obstáculos en su tamaño real. A veces maximizamos los obstáculos. A veces los obstáculos de la vida los hacemos tan grandes que nos rinden, mucho antes incluso de enfrentarlos, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido en el camino ha sido eso, a tratar de tener un camino iluminado, un camino claro que me permita ver los obstáculos del tamaño que son y nunca perder la vista del objetivo. Fíjate, cuando trabajaba yo ahí en GEUSA, que es este moteador de Pepsi, leí un libro que me gustó mucho, y venía una frase que hasta la puse en mi tesis de carrera, que decía: los obstáculos son aquellas cosas horribles y tenebrosas que surgen, cada vez que pierdes la vista del objetivo. Yo creo que es eso, Alma, el nunca perder la vista del objetivo. ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo me veo? ¿Qué estilo de vida quiero tener? ¿Qué quiero que tengan mis hijos? ¿Cómo me veo a mí mismo? Yo creo que eso es lo principal, y eso es lo que debe de empujarnos siempre a lograr. Y nunca hacernos menos. Fíjate, me ha tocado jugar en ámbitos internacionales con talento mexicano. Y siempre lo que le digo al talento mexicano es, una, no somos el Dream Team, pero dos, tampoco somos los mexicanitos que nada más vienen aquí a servir a los demás. Somos igual que cualquier otro. Tenemos capacidades, tenemos pensamiento, tenemos habilidades. Simplemente es venir, demostrar y hacer equipo. Nada más. Y eso me ha permitido romper esos miedos incluso en los equipos que he tenido, porque, hombre, no es tan sencillo llegar a abrir un mercado en Europa, ¿no? Y cuando hablemos de Europa, de repente pareciera que es una sola cosa, ¿no? Son un montón de países y cada uno tiene culturas, pensamientos, formas de hacer negocio diferentes. Entonces, hay que romper esas barreras del miedo. Y me encanta tu programa por eso, porque la intención, entiendo aquí, es romper esas barreras, ¿no? Hacer entender a los que vienen detrás nuestro. Yo ya tengo 55 años, ya en unos 15 años, 20, pues ya estaré decayendo, pero los que vienen atrás de mí, que sepan que el camino es fácil, cada vez que tú lo quieres ver así, cada vez que los obstáculos se hacen chiquitos mientras no pierdas ese objetivo de vista, ¿no? Oye, qué visión tan interesante y qué oportunidad de los equipos que has tenido a tu cargo, el poderlo escuchar, pero también vivirlo a través del trabajo y de la colaboración que han hecho. Oye, Rogelio, pero a ver, hoy que te vemos, ¿no? Como cabeza de esta gran empresa que, la verdad, hoy es conocida por muchas personas, ¿no? Por la mayoría de las personas en todos los ámbitos, ya sea familiar, profesional, ¿no? Y escuchándote, pues hay muchas personas, jóvenes especialmente, que no les
tocó nacer en una familia con ciertas posibilidades. Y tú ahora nos estás diciendo, a ver, ¿no? Yo vengo de una familia no con las posibilidades que se requerían, con mucho ímpetu, con mucho todo. Pero muchas veces el vivir esa situación te bloquea, ¿no? Y dices, no, pues no se puede, ¿no? Y hoy verte, pues es un ejemplo de sí se puede. Para poder cambiar ese chip de estos jóvenes, ¿no? De esos profesionistas que están empezando como tú empezaste hace 20 años, 30 años, ¿no? ¿Qué les recomiendas a ellos que se sienten bloqueados y no, yo no tengo esa oportunidad del de junto? ¿Qué les recomiendas, Rogelio? Yo creo que lo primero es que se quiten ese ruido mental, esa voz que te dice, no puedes. Y la intercambien por una voz que, fíjate, aquí en esta empresa en la que tengo la fortuna de trabajar hoy, la intercambien por la voz que Eric Joan se puso en su cabeza cuando le decían, vas a fracasar. Lo que se puso en la cabeza y después lo puso como screensaver fue, tú estás mal. Ok. ¿Sí? Tú estás mal, yo sí puedo. Yo sí puedo. Oye, pero tú vives en el barrio más pobre de tu ciudad, pero puedo. Oye, pero tus papás no tienen dinero, pero puedo. Pero ¿cómo puedes? Hay becas, hay formas, hay caminos. Claro. El tema es emprenderlo, el tema es dar el primer paso. De manera valiente y fuerte, dar el primer paso al sí puedo, al tú estás mal. Aquel que te diga que no puedes, aquel que te diga que en este México no se puede, dile tú estás mal, yo sí estoy bien, yo puedo. Y yo puedo emprender ese camino y yo puedo caminar tanto, no importa mi nacionalidad, no importa el color de mi piel, no importa mi preferencia sexual, yo puedo. Yo creo que eso es lo más importante, hermano, el saber que puedo, el convencerme a mí mismo que puedo, porque si boicoteo mi vida con ese ruido alrededor, lo adopto y me hago un fracasado, pues voy a ser tal. Eso te lo aseguro, ¿no? Si tú quieres ser un fracasado, fíjate que es el camino más corto de tu vida. No tienes que dar ni siquiera un paso. Quédate sentado, no hagas nada, eres un fracasado. Pero si haces el esfuerzo de levantarte, de pisar y de comenzar a caminar, vas a lograr tanto como tú quieras. Mira, mi papá, que en paz descanse, me decía, hijo, tú vuela todo lo que quieras, pero nunca despegues los pies del piso. Y al principio no lo entendía, yo decía, pues entonces como vuelo, si me dices que no despegue los pies del piso, o sea, no quieres que crezca, y no, realmente lo que me decía es, crece todo lo que quieras, pero acuérdate de dónde vienes, acuérdate el trabajo que te ha costado, porque fíjate, Alma, que el trabajo, los tropiezos, son los que al final de la vida te generan la experiencia, y cuando volteas atrás, valoras lo que caminaste, y sobre todo valoras lo que otros caminaron para que tú estuvieras aquí. Yo creo que es eso lo más importante. Yo creo que es ese ruido mental y saber que puedes. Oye, hay que quitarnos ese ruido. Qué buen consejo nos estás compartiendo, Rogelio. Oye, y escuchándote también que hablas de tu papá, ¿no? Del mismo fundador de Zoom. ¿Tienes alguien que te haya inspirado a hacer lo que el profesionista que hoy eres? Alguien que digas, ay, a ver, él influyó en algo en ti, Rogelio. Sí, claro que sí, se llama Jesús de Nazaret, ha influido tanto en mí, que créeme, yo soy una persona creyente, no soy tan religioso, no soy de estar todo el tiempo en misa y demás, y me acuso de eso porque debería, pero fíjate que los valores con los que trato de vivir, que son humildad, servicio, ¿sí? Generosidad, apoyo a los demás, fe, amor, ¿sí? Son los que me llevan todos los días. Yo creo que si hay alguien a quien yo admire, es aquel que vino a poner esos conceptos. Olvídate ahorita del tema religioso. Centrémonos en la persona que nos dijo qué conceptos eran los más importantes antes de la soberbia, antes de creerte que eres, antes de que te llamen sutanito o que tengas un título nobiliario. Para mí, yo creo que el concepto de humildad y servicio son los principales en la vida. Mientras tengas esos dos conceptos bien establecidos y tu motor de generación se base en esos, en el apoyar a los demás, en el ser generoso, en el ayudar a que otras personas puedan crecer también porque alguien te ayudó a ti,
yo creo que estás del otro lado. Yo creo que ese sería mi primer motor. Mis segundos motores, mis padres, ¿no? Mis padres me demostraron con creces que se puede. Mi abuela materna me demostró que no importa que vengas de un quinto patio, que eso sí se entiende muy bien aquí en México, ¿sí? Tú puedes salir. Mi papá venía de familia campesina, mi mamá venía de esa abuela de quinto patio, y aún así lograron hacer algo y nos empujaron a hacer algo más. Entonces, de que se puede, por supuesto que se puede, y esas personas son a las que más admiro. Perdón que no venga con algún nombre rimbombante o... No, oye, ¿cuál más? Yo creo, ¿Qué yo más? creo que esos son. ¿Qué más nombre rimbombante que el líder más influyente a nivel mundial nos acabas de decir, y que es un claro ejemplo de humildad y todo lo que nos compartes? Oye, nos estabas diciendo que tú ayudas a los demás, ¿no? Que una de tus filosofías es ayudar a los demás, el dar eso y que otros se puedan desarrollar. ¿Qué tan importante en todos tus logros que has tenido a través de tu carrera ha sido tu equipo, Rogelio? ¿Qué tan importante ves tú esta pieza que es estos colaboradores que te han acompañado durante tu carrera, Rogelio? Te diría tan importante que aquí me tienes. Okay. Si no hubiera sido por la gente que me acompañó en los diferentes equipos en los que me ha tocado participar, no estaría yo aquí. Te lo digo sin ninguna duda y sin ningún tapujo. Cada uno de ellos, cada una de las personas que perteneció a algún equipo que estuvo en mi responsabilidad, que no a mi cargo, son los que me han venido ayudando a que yo esté aquí. Y creo que de alguna manera entre todos nos hemos ayudado a que ellos mismos también tomen diferentes posiciones, crezcan, sean triunfadores y también no despeguen los pies del piso, porque eso es algo que también me ha tocado comentarles, ¿no? Vayamos donde queramos, nada más sin alardearnos tanto, ¿no? Yo creo que ese ha sido quizá el tema. Fíjate que hay muchas personas que te podría nombrar, no lo hago para no olvidarme de ninguno hoy, pero de verdad, en cada uno de los equipos que estuve, no hubiera sido yo capaz de poder lograrlo si no hubiera sido por ellos. Los equipos siempre han sido. Y yo siempre he venido en mi vida ya un poco más madura a decirles que yo no soy jefe de nadie, al contrario, yo soy el primer habilitador de su trabajo. Porque si yo habilito su trabajo, entonces ellos van a poder habilitar el trabajo de la gente que está en su propia responsabilidad de sus equipos, que típicamente esa gente es la que está enfrente del cliente y que es el que nos importa. Entonces, lejos de verme en una pirámide tradicional donde yo estoy aquí arriba, mejor la invierto y yo soy el de hasta abajo. Y siendo el de hasta abajo, entonces yo puedo habilitar a los demás para que la habilitación vaya creciendo y el que está enfrente del cliente, el que está en la línea de batalla, tenga todas las herramientas para hacer su trabajo de la mejor manera posible. Yo creo que es así, Ana. Ok, ese equipo que siempre te está ahí apoyando y como dices, ¿no? Todos han puesto su granito de arena para que hoy estés donde te encuentras. Oye, Rogelio, y para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando. A ver, yo sí te quiero preguntar, ¿qué quieres hoy a través de esta gran empresa para que aportar a la sociedad? O sea, ¿qué hoy quieres lograr tú como cabeza de esta empresa influyente? Porque así lo vemos, ¿no? O sea, es una empresa influyente en la comunidad de México, en Latinoamérica, en los países donde hoy tú estás al frente, pero no solamente eso, sino también a nivel global, ¿no? Pero en tu scope, ¿qué quieres lograr, Rogelio? Mira, déjame lo respondo de lo global a lo más particular. Okay. Como te comenté antes, Zoom es una compañía que viene de un fundador resiliente, de un fundador al que le decían, estás mal, no va a funcionar. Y ha demostrado con creces que la compañía, por supuesto que ha dado, crecer 400% durante la pandemia no fue cosa de casualidad. Ha sido resultado del esfuerzo, ha sido resultado de la visión. Yo me siento muy afortunado porque en esta etapa de mi carrera todo se está alineando. Estoy en una compañía que reza con el mismo tipo de filosofía que yo tengo, con los valores. Zoom se caracteriza por ser una compañía que quiere democratizar la comunicación. Y democratizar la comunicación quiere decir que cualquier persona con el aparato más sencillo se pueda conectar a una videoconferencia y se pueda comunicar con sus parientes, en su trabajo y demás. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia, Alma? La pandemia nos dio un empujón
años luz a años enfrente que tendríamos. Hoy estaríamos, si no hubiera pandemia, todavía estaríamos pensando en modelos remotos que algún día vendrían. La pandemia nos llevó años adelante y nos dijo, no, hoy tienes que implementar esto, ¿no? Entonces, Zoom se ha convertido en una de las herramientas, digo, una de las más importantes, pero en una de las herramientas que ha permitido a la gente entender el valor de estar con tus seres queridos. Fíjate, es bien interesante porque nos encerramos todos, pero a la distancia comenzamos a buscar más a nuestros seres queridos. Sí. Punto número 2, aprendimos a ser autónomos aquí en nuestras casas y seguir siendo productivos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tras la pandemia, esta pandemia que no ha terminado, pero que comienza un poquito a ceder, ¿sí? Nosotros como personas que trabajamos ya aprendimos ese valor de estar no necesariamente en una oficina de 9 a 5. Fíjate, te voy a dar un dato. En una encuesta, ¿sí? El 40% de las personas diría que no volvería a regresar a una oficina que los obligue a estar sentados de 9 a 5 de la tarde. ¿Sí? Y si eso lo cambias al ámbito de los chicos millennials y centennials, estás hablando de que el 70% de estos muchachos dicen, yo no voy a ir a sentarme 9 horas a una oficina nunca más. Lo que exigen ahora los empleados es autonomía, ¿sí? Es empoderamiento, es libertad y es flexibilidad de modelos de trabajo. Y ese es el reto nuevo de las empresas. Y aquí es donde nosotros tomamos predominancia. Estamos apoyando a las empresas a resolver ese reto que ahora los empleados le exigen, que es la maximización de la experiencia del empleado con la empresa. ¿Cómo la empresa le puede otorgar a sus empleados los habilitadores necesarios para que ellos trabajen el tiempo que quieran, desde donde quieran, y balanceando su vida personal con su vida profesional, y además disfrutando el reto de trabajar con esa empresa? Porque las empresas debemos de darle retos a las personas, el reto de venir a trabajar. Y sabes que haciéndolo bien, haciéndolo de esta manera, somos capaces entonces de maximizar también la experiencia del cliente, porque el cliente al final va a sentir esa energía de esa empresa que realmente tiene empleados que están totalmente enganchados con esto. Tú como persona de recursos humanos me debes de entender esto. Si las personas no están realmente enganchadas con la empresa, comprometidas con la empresa, difícilmente producen, ¿sí? Y gente que está energizada, que puede trabajar desde cualquier lado, que tiene esa libertad y flexibilidad de modelos de trabajo, va a ser muy feliz. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. El que podamos ayudar a las empresas de diferentes tipos, incluso sectores educativos y demás, a que alumnos y empleados estén empoderados con ese tipo de flexibilidad, con ese tipo de libertad, de poder estar donde quieran, cuando quieran, en el momento que quieran, produciendo para una empresa, sin tener que estar en el modelo antiguo, en el modelo anterior a esta desafortunada pandemia, sentados de 9 de la mañana a 5 de la tarde, haciendo commutes, por ejemplo, en Ciudad de México, de hasta 4 horas, para poder llegar a tu lugar de trabajo. Yo recuerdo mucho hace algunos ayeres en UST, un chico que me decía, oye, Rogelio, ahorita no tengo proyecto, déjame trabajar en mi casa, ¿no? Porque todos los días, él vivía en Chalco, pero en una zona muy retirada en Chalco. Decía, yo de mi casa aquí hago 4 horas para llegar. Y de aquí a mi casa hago otras 4 o 5 por el tráfico, ¿no? Entonces decía, yo veo a mi niño dormido cuando llego y dejo a mi niño dormido cuando me salgo, porque salía a las 5 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a la oficina. Imagínate hoy, cuando estos chicos saben que pueden producir quizás hasta más, moverse mucho menos, convivir con su familia y poder hacer las cosas. Esa es la misión que tenemos en Zoom. Hoy en Zoom en México, Centroamérica y Caribe, queremos ayudar a las grandes empresas y también a las medianas empresas a que puedan dotar de estos habilitadores a su gente y que su gente responda con lealtad hacia ellos, porque la empresa les está dando estos modelos flexibles de trabajo. Yo creo que ese es el gran valor que le podemos dar a la sociedad hoy. Y para eso estamos agregando muchísimas cosas innovativas. El hecho de que tú puedas tener una pizarra electrónica y puedas convivir de manera en vivo con las personas con las que estás, salas de junta mucho más inmersivas para aquellos que sí quieren ir a la oficina, pero que puedan seguir conviviendo con los que no están ahí, de tal suerte que tú puedas verlos a todos unidos, no importa que veas a la sala de junta, pero que si 2 personas comienzan a platicar, tú los veas
en este tipo de cuadritos como nos vemos tú y yo, a pesar de que estén en una sala de juntas. Estamos trabajando en nuevos modelos, por ejemplo, para romper barreras que de pronto nos atoran. Lenguaje. No todos hablamos varios idiomas, no todos hablamos, al menos uno extra, ¿no? Lo que estamos haciendo es trayendo innovación tan importante como la traducción simultánea de voz, que si tú y yo estamos hoy en esta conferencia y tú eres italiana y yo hablo en español, yo te escucho a ti en español y tú me escuchas en italiano en vivo, al ritmo que vamos hablando, ¿no? Eso es algo que rompe paradigmas como como el idioma, que es algo importante. Y también estamos trabajando en el futuro en que personas que no están bendecidas con esas capacidades que tú y yo tenemos, como el hablar, el escuchar y el ver, también se puedan unir a este tipo de comunidades a través de sensores que les permitan entrar a una videoconferencia a pesar de no tener vista, a lo mejor a pesar de no poder hablar o de no poder escuchar. O sea, este es el camino que estamos dando. Por supuesto, mi labor aquí es que crezca Zoom en el mercado corporativo, que podamos seguir creciendo de manera importante, pero sin olvidarnos de ese aspecto fundamental que es el ser humano. Cómo conectamos al ser humano, cómo creamos comunidades conectadas y que nadie se quede fuera. Esa es la parte más importante que tenemos en Zoom y por eso le llamamos democratizar la comunicación. Que la comunicación llegue. Oye, no, bueno, Rogelio, te escucho y están en la mera esencia que hoy buscamos la gente, los de recursos humanos, ese pensar en el humano, tienen una misión súper importante. ¿Y qué más escucharlo de ti como cabeza de esta gran empresa donde busca humanizar estos procesos, de hacerlos accesibles a través de esa democratización? Rogelio, no sabes cómo te agradecemos esta charla que hemos tenido contigo, el poderte escuchar y conocerte, y ya te estaremos invitando a más foros para poder seguir aprendiendo de ti y de tu equipo a través de todo lo que vas a realizar y tienes planeado con todos ellos. Muchísimas gracias, Rogelio. Al contrario, Alma, muchas gracias por haberme invitado y sigo abierto siempre a acompañarte cuando me invites. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias. Ya ustedes, querida audiencia, recuerden, tengan en cuenta Zoom, está muy interesante su misión de humanización, que moviendo tus habilidades y moviendo tus virtudes, lograrás lo que te propongas. Y recuerda, mueve y emprende.